Era una noche de miércoles. Lluvia fría, carretera solitaria y un camión de carga que perdió el control a más de 100 kilómetros por hora. El impacto fue tan brutal que los vecinos que vivían a casi 300 metros de distancia escucharon el estruendo. Las llantas dejaron marcas negras de más de 40 metros sobre el asfalto mojado. El vehículo quedó aplastado, retorcido, irreconocible. Los primeros testigos que llegaron al lugar dijeron que era imposible que alguien hubiera sobrevivido. Uno de ellos, un hombre mayor que pasaba por ahí, se quedó parado frente a los restos del automóvil, se quitó el sombrero y comenzó a llorar, porque en su experiencia de tantos años viendo la carretera, eso era una escena de muerte. No había otra manera de llamarlo. Los paramédicos llegaron minutos después. Uno de ellos, ya con años de experiencia en urgencias, le dijo en voz baja a su compañero antes de acercarse al vehículo: «Prepárate, aquí vamos a encontrar algo muy feo». Pero lo que encontraron los dejó sin palabras. Dentro del automóvil destruido, entre el metal retorcido y los vidrios rotos, había un hombre de 42 años, consciente, con los ojos abiertos, respirando, magullado, sí, con algunas heridas, claro, pero vivo, completamente vivo. Y lo que este hombre les contó esa noche en la ambulancia, lo que vio dentro de ese carro en los segundos antes del impacto, es algo que ninguno de los paramédicos olvidó jamás. Esta es la historia de Rodrigo. Y te juro que cuando termines de escucharla, tu manera de ver la vida va a cambiar. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si llegaste a este video hoy, no creo que sea casualidad. Tal vez estás pasando por un momento en el que sientes que ya no hay salida. Tal vez estás cargando un miedo muy grande. Tal vez alguien que amas está en peligro o tú mismo te sientes al borde de algo que no puedes controlar. Lo que Dios hizo en la vida de Rodrigo puede renovar tu fe hoy. Así que quédate conmigo hasta el final de este video, porque cada detalle de esta historia importa. No te adelantes, no saltes partes, porque la historia de Rodrigo tiene capas, tiene momentos que duelen y momentos que te van a llenar el corazón de una esperanza que quizás tenías mucho tiempo sin sentir. Y si este tipo de historias habla a tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún testimonio más. Hay personas que necesitan escuchar estas historias y tú puedes ser quien les comparta este video en el momento exacto en que lo necesitan. También quiero avisarte que al final del video vamos a orar juntos. Así que, si puedes, no lo apagues antes de llegar ahí, porque esa oración puede ser justo para lo que tú estás viviendo hoy. Ahora sí, volvamos a Rodrigo. Rodrigo Montoya tenía 42 años cuando ocurrió esa noche de miércoles que cambió su vida para siempre. Vivía en la periferia de Monterrey, en una colonia tranquila, de esas donde todavía se conocen los vecinos por el nombre, y los niños juegan en la calle hasta que oscurece. Tenía una casa propia, modesta, pero bien cuidada. Tenía un trabajo estable como representante de ventas para una empresa distribuidora de materiales de construcción. Tenía un auto del año 2016 que había pagado con esfuerzo durante 4 años. Y tenía una familia, una esposa, 2 hijos. Bueno, eso era lo que tenía antes, porque para el momento en que ocurrió el accidente, mucho de eso ya se estaba desmoronando. Rodrigo había crecido en un hogar cristiano. Su mamá era una mujer de fe, de esas que oran de madrugada, que tienen su Biblia llena de subrayados y papelitos con versículos pegados en la puerta del refrigerador. Su papá también asistía a la iglesia, aunque con menos entusiasmo, más por acompañar a la familia que por convicción propia. Pero Rodrigo desde pequeño había sentido algo cuando escuchaba hablar de Dios, algo real,
algo que no sabía bien cómo describir, pero que estaba ahí. De joven participó en el grupo de jóvenes de la iglesia. Incluso llegó a ser líder por un tiempo. Tenía 19, 20 años y hablaba de Dios con una naturalidad y una pasión que hacía que la gente lo escuchara. Pero la vida fue pasando, y con la vida fueron llegando también las distracciones, las responsabilidades, las presiones. Cuando conoció a Valeria, su esposa, tenía 26 años. Ella no era cristiana, no había crecido en la iglesia, pero era una mujer buena, trabajadora, de esas que se entregan de corazón a lo que hacen. Se enamoraron rápido, se casaron a los 2 años de novios, y el primer año de matrimonio fue bonito, lleno de ese entusiasmo de los recién casados que todavía están descubriendo al otro. Llegó Daniel, el primero de sus hijos, cuando Rodrigo tenía 29, y 3 años después llegó Sofía. Para ese momento, Rodrigo ya estaba completamente metido en el ritmo del trabajo, las cuentas, los compromisos. La iglesia se fue convirtiendo en algo que visitaba de vez en cuando, en Navidad, en Semana Santa, o cuando su mamá lo insistía lo suficiente. No es que Rodrigo se hubiera vuelto malo, no era un hombre violento, ni un mal padre, ni alguien sin valores. Seguía siendo, en muchos sentidos, una persona decente. Pero Dios ya no era el centro. Dios había pasado a ser, en el mejor de los casos, un recuerdo agradable de la infancia, una opción para cuando las cosas se pusieran muy difíciles, y las cosas se fueron poniendo muy difíciles. El problema en el matrimonio de Rodrigo y Valeria no fue un evento dramático. No hubo una infidelidad revelada de golpe, ni una pelea monumental que lo partiera todo en dos. Fue algo más silencioso y por eso mismo más peligroso. Fue el distanciamiento. Ese tipo de distanciamiento que se instala tan despacio que cuando te das cuenta, ya llevan años hablando de lo necesario y nada más. Ya llevan meses durmiendo en la misma cama, pero sintiéndose extraños. Ya perdieron la costumbre de preguntarse cómo están de verdad, no de manera protocolar, sino de verdad. Rodrigo culpaba al trabajo. Decía que estaba cansado, que las metas de ventas eran cada vez más exigentes, que el estrés lo consumía. Y era verdad, pero no era toda la verdad. Porque el trabajo también se había convertido en una excusa perfecta para no tener que enfrentar lo que estaba pasando en casa. Valeria, por su parte, había comenzado a cerrarse, a no buscar a Rodrigo para conversar porque ya sabía que él iba a estar distraído, con el celular en la mano o con la mente en otra parte. Había dejado de contarle sus preocupaciones porque sentía que hablaba sola. Y poco a poco, ese silencio se fue volviendo el idioma principal de la casa. Los hijos lo notaban, claro. Daniel, que ya tenía 12 años para entonces, se había vuelto más callado, más encerrado en su cuarto. Sofía, de 9, buscaba más a su mamá y casi no le dirigía la palabra a su papá cuando Rodrigo llegaba del trabajo. No por rencor, sino porque simplemente ya no tenían el hábito de conectar. Y entonces llegó el golpe económico. La empresa donde trabajaba Rodrigo empezó a tener problemas. La dirección regional tomó decisiones que no funcionaron. Perdieron 2 contratos grandes y como resultado empezaron los recortes. Rodrigo no fue despedido, pero sí le bajaron el sueldo de manera significativa. Sus comisiones, que eran la parte más importante de su ingreso, se redujeron a casi nada porque la zona donde vendía estaba en crisis. De un mes para el otro, los números ya no cuadraban. El crédito del carro, la hipoteca de la casa, los gastos escolares de los niños, los servicios, la comida, todo seguía igual, pero el dinero que entraba era mucho menos. Rodrigo empezó a sacar de sus ahorros para cubrir los huecos. Primero con calma, diciéndose a sí mismo que era temporal, que iba a mejorar. Pero los meses pasaron y no mejoró.
A los 8 meses de recorte, los ahorros se habían acabado y la deuda comenzó a acumularse. Rodrigo no le dijo nada a Valeria al principio. Cargó solo ese peso durante meses, por orgullo, por vergüenza, por miedo a su reacción. Pero cuando Valeria empezó a darse cuenta por los estados de cuenta, por las llamadas de cobro que llegaban al celular, la conversación que tuvieron fue devastadora. No fue una pelea de gritos, fue peor que eso. Fue una conversación fría, racional, donde Valeria le dijo con una calma que dolía más que el enojo: Rodrigo, ya no sé si esto tiene solución. Ya no sé si nosotros tenemos solución. Esa noche, Rodrigo durmió en el sofá. Y las noches siguientes, también. El estado anímico de Rodrigo cayó de manera alarmante. Empezó a dormir mal, a comer poco. Llegaba al trabajo con unas ojeras enormes y una energía tan baja que sus compañeros comenzaron a preguntarle si estaba enfermo. Él decía que no, que estaba bien, pero no estaba bien. Estaba muy lejos de estar bien. Comenzó a beber, no de manera dramática al principio, una cerveza al llegar a casa, 2 cervezas, un trago de algo más fuerte los fines de semana para callar el ruido que tenía en la cabeza. Pero el alcohol nunca callaba nada de verdad, solo lo postergaba. Y cuando el efecto pasaba, el dolor regresaba con más fuerza. Rodrigo no tenía amigos cercanos en esa etapa de su vida. La soledad del hombre adulto que no sabe pedir ayuda es una de las soledades más brutales que existen. Había perdido contacto con sus amigos de la iglesia hacía años. Sus compañeros de trabajo eran conocidos, no amigos. Y a su familia, especialmente a su mamá, la mantenía a distancia porque sabía que si hablaba con ella, tendría que hablar también de Dios. Y esa era una conversación que no quería tener. ¿Por qué no quería hablar de Dios? Porque en algún lugar dentro de él había algo que le reclamaba. Una voz que no sabía bien cómo identificar, pero que cuando todo se quedaba quieto y silencioso le decía: tú sabías el camino, tú lo dejaste. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Los meses siguientes fueron una espiral. La situación económica no mejoraba, la relación con Valeria seguía deteriorándose. Los hijos estaban cargando un peso emocional que no merecían cargar. Y Rodrigo seguía hundiéndose, sin hablar con nadie, sin pedir ayuda, sin saber ya muy bien para qué seguir esforzándose tanto. Llegó un punto en que empezó a tener pensamientos muy oscuros. No era que quisiera hacerse daño, pero sí pensaba cosas como: sería más fácil que yo no estuviera. Mi familia estaría mejor sin mí. Ese tipo de pensamientos que cuando llegan hay que tomarlos muy en serio. Fue en ese momento, en ese punto exacto de su vida, cuando llegó la noche del miércoles. Era la última semana de noviembre, un miércoles por la noche, alrededor de las 10:30. Rodrigo había tenido una reunión de ventas que se extendió más de lo planeado en una ciudad a poco más de 2 horas de Monterrey. La reunión no fue bien. El cliente potencial no cerró el trato. Rodrigo salió de ahí con las manos vacías y un peso en el pecho que ya se había vuelto su compañero permanente. Llamó a Valeria para decirle que iba saliendo. Ella respondió con monosílabos. Le dijo que los niños ya estaban dormidos y colgó. Rodrigo se quedó parado en el estacionamiento por un momento, mirando el teléfono con la pantalla ya apagada. Respiró hondo, se subió al carro, puso la música y arrancó. La carretera estaba casi sola a esa hora. Llovía de manera intermitente, esa lluvia fina y molesta que no es suficiente para poner las luces de emergencia, pero que sí moja el asfalto y reduce la visibilidad. Rodrigo conducía a una velocidad normal, unos 90 kilómetros por hora. La música sonaba, pero él no la escuchaba realmente. Iba pensando en la reunión perdida, en Valeria, en la cara de distancia de sus hijos.
en las deudas, en todo lo que sentía que estaba fallando. Y en algún momento, sin que él mismo se diera cuenta completamente, los ojos se le cerraron. Solo fueron unos segundos. Pero en la carretera, unos segundos son eternidad. Cuando los abrió, el carro ya había invadido el carril contrario y venía directo hacia él con las luces encendidas y el claxon gritando, un camión de carga pesada, grande, enorme. De esos que cuando los ves de frente en la carretera a esa velocidad, el tiempo parece suspenderse. Rodrigo giró el volante instintivamente, con toda su fuerza hacia la derecha, pero ya era tarde para evitar el impacto por completo. La parte trasera del camión golpeó el frente de su carro con una violencia que, según los peritos que revisaron la escena después, fue suficiente para hacer girar el vehículo de Rodrigo 2 veces y media antes de estrellarse contra el muro de contención del lado derecho de la carretera. El estruendo fue brutal. El airbag se activó. Los vidrios estallaron. El metal se dobló como papel. El motor quedó desplazado varios centímetros de su posición original. El techo del auto se hundió parcialmente. Las 4 llantas quedaron fuera del suelo, con el carro vuelto de costado contra el muro. Y Rodrigo, dentro de todo ese caos, perdió la conciencia. El camionero se detuvo unos metros adelante, temblando. Bajó de la cabina, corrió hacia el auto destrozado y lo que vio lo hizo palidecer. No entendía cómo podía haber alguien vivo ahí dentro. La estructura del vehículo había colapsado casi por completo. La puerta del conductor estaba aplastada hacia adentro. Llamó al número de emergencias gritando. Le temblaba la voz, le temblaban las manos. Otras personas que venían por la carretera pararon también. Un hombre joven bajó de su pick-up y se acercó al automóvil destrozado, intentando asomarse por donde había sido el parabrisas. Empezó a hablarle al interior. ¿Hay alguien ahí? ¿Puede escucharme? No hubo respuesta. Los minutos que siguieron fueron de angustia para quienes estaban ahí. No podían mover el auto. No podían abrir ninguna puerta. Solo podían esperar a los paramédicos y seguir hablando hacia adentro, esperando alguna señal de vida. Los paramédicos llegaron en aproximadamente 8 minutos, aunque para quienes estaban ahí esperando, parecieron horas. Y fue entonces cuando escucharon algo que los detuvo a todos en seco. Desde adentro del automóvil destrozado, una voz, débil, pero real. Rodrigo había vuelto en sí. Lo sacaron con el equipo especial que se usa en accidentes de gravedad. Tuvieron que cortar partes de la carrocería para poder extraerlo. El proceso tardó casi media hora. Cuando lo pusieron en la camilla, los paramédicos hicieron una evaluación rápida. Tenía una herida en la frente que sangraba bastante, costillas con probable fractura en el lado derecho, el hombro izquierdo dislocado y múltiples golpes y raspones por el cuerpo. Estaba desorientado, confundido, pero respondía a preguntas básicas. Le preguntaron cómo se llamaba. Dijo su nombre. Le preguntaron si sabía dónde estaba. Tardó unos segundos y luego dijo, en la carretera. Le preguntaron si recordaba lo que había pasado. Y entonces Rodrigo hizo algo que ninguno de los paramédicos esperaba. Cerró los ojos y comenzó a llorar. No era el llanto del dolor físico, aunque el dolor físico era enorme. Era otro tipo de llanto. Era el llanto de alguien que acaba de despertar a algo muy importante. El tipo de llanto que viene de muy adentro, de un lugar que llevaba mucho tiempo sin abrirse. En la ambulancia, mientras le ponían suero y lo estabilizaban, uno de los paramédicos, un hombre de nombre Gerardo, le preguntó en voz baja, ¿tienes familia? ¿Quieres que llamemos a alguien? Y Rodrigo, con los ojos todavía cerrados y las lágrimas corriéndole por las sienes hacia las orejas, dijo una sola cosa. Necesito hablar con mi mamá.
Fueron su mamá y Valeria las que llegaron al hospital esa noche. Valeria llegó primero, con los ojos rojos de haber llorado en el carro durante todo el trayecto. Cuando entró a la sala de urgencias y lo vio en la cama, con la venda en la frente y los cables del monitor conectados, se llevó la mano a la boca. Respiró, se acercó y sin decir ninguna palabra tomó su mano. No fue una reconciliación instantánea, no fue un abrazo cinematográfico de película. Fue solo una mano tomando la mano del otro, pero en esa habitación, en ese momento, eso fue todo. La mamá de Rodrigo, doña Elena, llegó como 20 minutos después. Entró a la habitación, lo vio y fue directo a arrodillarse junto a la cama, sin saludar, sin preguntar cómo estaba. Solo se arrodilló, tomó la mano de él que Valeria sostenía en ese momento y empezó a orar, en voz baja, con palabras simples, con una fe que no necesitaba palabras complicadas para ser real. Rodrigo la escuchó orar, y algo dentro de él, algo que llevaba años dormido, empezó a moverse. Ahora es el momento de contarte lo que Rodrigo contó esa noche en la ambulancia, y lo que siguió contando en los días siguientes en el hospital. Porque antes de perder la conciencia, en esos segundos de caos total, mientras el auto giraba y el metal crujía y todo parecía romperse, Rodrigo vio algo. Lo describió de diferentes maneras en distintas ocasiones, porque él mismo decía que no tenía palabras suficientes para explicarlo bien. Pero la esencia de lo que contó era esto. En el momento exacto del impacto, cuando el mundo dentro del auto se convirtió en una tormenta de vidrios, ruido y movimiento violento, Rodrigo sintió algo que solo puede describirse como una presencia. No una figura necesariamente, aunque sí percibió algo luminoso en su visión periférica, sino una presencia, como si de repente no estuviera solo dentro de ese metal que colapsaba, como si hubiera alguien ahí. Y junto con esa presencia, sintió algo físico que no tenía explicación lógica. No fue golpeado por el volante, a pesar de que el airbag tardó fracciones de segundo en activarse y en ese tiempo su cuerpo se proyectó hacia adelante. Los médicos después no podían explicar por qué no tenía el daño facial que debería haber tenido dado el ángulo y la violencia del impacto. Pero más allá de lo físico, lo que Rodrigo describía era esto. En ese momento de máximo caos, sintió una paz. Una paz que no tenía ningún sentido dado lo que estaba ocurriendo. Una paz quieta, casi sobrenatural. Como si alguien hubiera puesto una mano en su corazón y le hubiera dicho sin palabras: «Yo estoy aquí, no te suelto». Cuando le contó esto al paramédico Gerardo en la ambulancia, Gerardo se quedó callado un momento y luego dijo algo que Rodrigo nunca olvidó. Le dijo: «Hermano, yo llevo 8 años en esto. He visto muchos accidentes. Y te voy a decir algo que tal vez no esperabas escuchar. Los peritos van a revisar mañana la escena y se van a quedar sin explicación. Lo que le pasó a ese carro, no hay manera humana de que usted esté aquí hablando conmigo». Rodrigo lo miró. Gerardo continuó: «Alguien lo estaba cuidando esta noche». Y Rodrigo, con la voz partida, respondió algo que vino desde el fondo de su alma: «Lo sé quién era». Rodrigo estuvo hospitalizado 5 días. Las costillas efectivamente estaban fracturadas, 2 de ellas. El hombro necesitó una reducción manual. Las heridas externas fueron tratadas. Los médicos ordenaron tomografías para revisar cabeza y cuello, porque con el tipo de impacto que había sufrido, lo normal hubiera sido encontrar algo preocupante. Las tomografías salieron limpias. El médico tratante, un hombre serio y experimentado, revisó los estudios 2 veces. Revisó también el reporte preliminar de los peritos que describía las condiciones del accidente y le dijo a Rodrigo con una franqueza poco común en alguien de su perfil: «Señor Montoya,
Médicamente puedo explicarle sus lesiones. Lo que no puedo explicarle es por qué sus lesiones son estas y no otras mucho más graves. Con un impacto de esa magnitud y esa geometría, estadísticamente usted debería tener daño cerebral severo o estar en coma, o no estar. Así que lo que le voy a decir es, si usted cree en algo más grande que la medicina, este sería un buen momento para agradecerle. Rodrigo pasó esos 5 días en cama con mucho tiempo para pensar. Y por primera vez en años, pensó de verdad. Sin el ruido del trabajo, sin la distracción del celular, que había quedado destrozado en el accidente, sin nada que le permitiera escapar de lo que tenía adentro. Su mamá iba todos los días. A veces se quedaba horas. Le llevaba comida, le leía en voz alta y oraba con él antes de irse. Rodrigo la dejaba orar. Ya no se sentía incómodo, ya no tenía esa resistencia antigua. Al contrario, sentía que cada palabra de esas oraciones caía en algún lugar adentro de él que estaba muy sediento. Valeria también iba todos los días. Las conversaciones entre ellos fueron, al principio, cortas y cuidadosas. Hablaban del estado de salud, de los niños, de las cosas prácticas. Pero el tercer día, después de que los niños habían venido a visitarlo y ya se habían ido con la abuela, Rodrigo y Valeria se quedaron solos en la habitación. Y Rodrigo dijo algo que Valeria no esperaba. Dijo, «Valeria, necesito pedirte perdón». Ella no respondió de inmediato. Lo miró. No solo por las deudas, por todo, por haberme ido tan lejos, por no haberte dado lo que necesitabas, por cargar solo mis problemas en lugar de dejarme cargar los tuyos, por no haber sido el hombre que debí ser para ti y para los niños. Valeria tardó un momento y luego, con los ojos ya húmedos, dijo, «Yo también tengo que pedirte perdón, Rodrigo. Yo también me cerré. Yo también me fui yendo». Esa noche lloraron juntos en esa habitación de hospital. No fue magia, no fue que todo se arreglara de golpe, pero fue un comienzo real. El cuarto día, a primera hora de la mañana, antes de que llegara nadie, Rodrigo estaba solo en la habitación. Era temprano. El sol apenas empezaba a entrar por la ventana pequeña. El hospital estaba en ese silencio particular de las madrugadas hospitalarias. Rodrigo estaba despierto. No podía dormir bien por las costillas, que le dolían cada vez que se movía. Miraba el techo. Y de repente, sin planearlo, sin haberlo decidido conscientemente, empezó a hablar. En voz baja, casi en susurro, para no despertar al otro paciente que estaba al otro lado de la cortina. Empezó a hablar con Dios. No fue una oración estructurada, no fue el tipo de oración bonita que uno hace en la iglesia frente a todos. Fue una conversación quebrada, desordenada, honesta, hasta doler. Le dijo, «No sé si todavía me escuchas después de tanto tiempo. No sé si todavía tengo derecho a hablar contigo, pero necesito decirte algo. Yo sé que esa noche estuviste ahí. Lo sé, lo sentí, y no me lo merecía. No me lo merecía en absoluto». Hizo una pausa. Respiró con cuidado para no irritar las costillas. «Tengo miedo, Señor. Tengo miedo por mi matrimonio, por mis hijos, por las deudas, por todo. Pero más miedo me da seguir viviendo como he vivido estos años, sin ti. Eso me da más miedo que cualquier otra cosa». Y luego vino lo más difícil, lo que llevaba años sin poder decir, ni siquiera a sí mismo. Yo estaba equivocado. Me alejé y me dije a mí mismo que era por el trabajo, por el cansancio, por 1000 razones. Pero la verdad es que me fui porque era más fácil. Porque si no estaba cerca de ti, no tenía que escucharte y no tenía que cambiar. Y eso estuvo mal, eso estuvo muy mal. Perdóname. Rodrigo nunca pudo decir con certeza qué fue lo que pasó después. No hubo una voz audible, no hubo una visión dramática.
Pero sí hubo algo que describió como una especie de calor que empezó en el pecho y se extendió hacia afuera. Una sensación de que alguien lo estaba escuchando, de que el cuarto, a pesar de estar solo en él, no estaba vacío. Y junto con esa sensación, algo más, un alivio que no venía de ninguna circunstancia que hubiera cambiado. Las deudas seguían ahí. El matrimonio seguía necesitando mucho trabajo. Su trabajo seguía siendo incierto. Nada de eso había cambiado, pero él había cambiado. Algo adentro se había movido. Algo que llevaba años rígido, cerrado, como una puerta atascada. De repente cedió. Cuando su mamá llegó esa mañana y lo encontró con los ojos brillantes, supo sin que él dijera nada lo que había pasado. Lo miró y él la miró. Y doña Elena, sin hacer escándalo, sin dramatizar nada, simplemente se acercó, le puso la mano en la mejilla a su hijo de 42 años y le dijo: «Te estaba esperando, mijo. Dios te estaba esperando». Unos días después del accidente, Rodrigo tuvo acceso al reporte técnico de los peritos viales que habían revisado la escena esa noche. Los números eran contundentes. La velocidad estimada del camión en el momento del impacto era de 106 kilómetros por hora. La velocidad del auto de Rodrigo, de 88. El impacto combinado había generado una fuerza que, según las fórmulas básicas de accidentología, debería haber producido un resultado muy diferente. El perito encargado del caso era un hombre llamado Ingeniero Fuentes, con más de 20 años haciendo ese tipo de análisis. Cuando Rodrigo habló con él, semanas después, para entender mejor lo que había pasado, el ingeniero Fuentes le mostró el reporte y le explicó punto por punto la mecánica del accidente. Al final, le dijo algo que Rodrigo tendría marcado para siempre como una de las conversaciones más importantes de su vida. «Señor Montoya, en 20 años haciendo esto, he visto accidentes de menor magnitud que el suyo que dejaron personas con daño cerebral permanente, paraplegia, cuadriplegia o que simplemente murieron. Los factores que confluyeron en su caso, el ángulo del impacto, la manera en que el auto giró, la posición exacta en que usted quedó dentro del vehículo cuando impactó contra el muro, todos esos factores se combinaron de una manera que, si yo los hubiera intentado calcular para maximizar las posibilidades de supervivencia, no hubiera podido hacerlo mejor. Es como si alguien hubiera ajustado cada variable para que usted sobreviviera». Rodrigo escuchó todo eso en silencio. Y al final le hizo al ingeniero Fuentes la misma pregunta que le había hecho a los médicos, al paramédico Gerardo, a todos los que habían estado cerca de su caso. Le preguntó: «¿Usted cree en Dios, ingeniero?». El ingeniero Fuentes, un hombre científico, analítico, no dado a las emociones fáciles, se quedó callado un momento. Luego respondió: «Antes de este caso, le habría dado una respuesta más complicada. Pero viendo lo que veo en este reporte, le digo sinceramente, hay cosas que la física no alcanza a explicar. Y cuando la física no alcanza, uno empieza a preguntarse qué más hay. Pero hay un detalle más, un detalle que Rodrigo no mencionó al principio en el hospital, porque no sabía bien cómo explicarlo sin que la gente pensara que se había golpeado la cabeza. Lo contó por primera vez una semana después del accidente, cuando un pastor que lo fue a visitar a casa le preguntó cómo había sido el momento del impacto. Rodrigo dijo que en los segundos antes de que el auto se detuviera definitivamente contra el muro y antes de perder la conciencia, vio una figura, no con detalle completo, no de la manera en que ves a una persona frente a ti en la calle, sino como una forma luminosa, como algo que estaba ahí, en el asiento del copiloto, que él percibió con toda claridad, aunque no pudiera describirlo con precisión. Y esa figura, dijo Rodrigo,
no se movió cuando todo se movió. Mientras el auto giraba y el metal se deformaba y el mundo se sacudía violentamente, esa presencia permaneció inmóvil, estable, quieta, como si le dijera: solo con estar ahí, yo controlo esto, tú no estás solo. El pastor lo escuchó, asintió despacio, y luego abrió su Biblia y le leyó un pasaje del libro de los Salmos, donde habla de que Dios manda a sus ángeles para que guarden a los suyos en todos sus caminos. Rodrigo escuchó el versículo, y algo en él reconoció esas palabras como verdad, no como una idea bonita, como algo que él ya sabía de primera mano desde esa noche en la carretera mojada. El proceso que siguió no fue instantáneo. Rodrigo fue el primero en decirlo cuando empezó a compartir su testimonio. Dios lo rescató en un segundo, pero la restauración tomó tiempo, tomó esfuerzo, tomó decisiones. Lo primero fue la iglesia. 3 semanas después del accidente, todavía con las costillas en proceso de sanar, Rodrigo entró por primera vez en muchos años a un templo, no por obligación, no porque era Navidad, sino porque quería estar ahí. Entró con su mamá un domingo por la mañana. Valeria fue también, aunque con más reservas. Ella nunca había sido cristiana declarada, pero algo en lo que había visto en Rodrigo esas semanas la había movido. Cuando el pastor habló ese domingo, Rodrigo sintió que cada palabra estaba dirigida a él. No de una manera que lo hiciera sentir señalado o juzgado, sino de una manera que lo hacía sentir visto, entendido, recibido. Al final del servicio, cuando el pastor hizo la invitación para los que quisieran entregar su vida o renovar su compromiso con Dios, Rodrigo se paró de la silla sin pensar demasiado. Caminó hacia el frente con sus costillas doloridas y su corazón hambriento, y ese día tomó la decisión que debería haber renovado mucho tiempo antes. Valeria lo vio ir al frente desde su asiento, y algo en ella también se rompió. Se paró, y fue también. No porque la hubieran presionado, no porque alguien le dijera qué hacer, sino porque lo que había visto en su esposo en esas semanas, ese cambio que no podía atribuirse a ningún factor humano, le decía que había algo real ahí, algo que quería conocer también. La transformación en Rodrigo fue progresiva pero visible. Sus compañeros de trabajo lo notaron. Empezó a llegar más temprano, más enfocado, más sereno. El peso permanente que cargaba en el rostro se fue levantando. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque había algo diferente en la manera en que los cargaba. Las deudas no se pagaron de la noche a la mañana. Eso sería mentirte si te lo dijera. Tuvieron que hacer un plan, negociar con algunos acreedores, ajustar gastos, sacrificar cosas, pero lo enfrentaron juntos. Rodrigo y Valeria, por primera vez en años, sentados en la misma mesa, con los mismos papeles, trabajando hacia el mismo objetivo. Eso en sí mismo ya era un milagro. Con Daniel, su hijo de 12 años, Rodrigo tomó una decisión. Empezó a buscar tiempo real, no tiempo de pantalla compartida, sino tiempo real. Los sábados por la mañana, cuando no había trabajo, los dos salían a caminar. Al principio las conversaciones eran un poco incómodas porque llevaban tiempo sin tener el hábito, pero poco a poco Daniel empezó a abrirse, a hablar de sus amigos, de sus dudas, de sus miedos de adolescente, y Rodrigo lo escuchaba, realmente lo escuchaba. Un día Daniel le preguntó: «Papá, ¿de verdad viste algo esa noche del accidente?» Rodrigo lo miró y le contó todo, sin exagerar, sin dramatizar. Solo le contó lo que había vivido, con las mismas palabras sencillas con las que lo habría contado a cualquiera. Daniel lo escuchó en silencio y al final dijo: «Entonces Dios existe de verdad, ¿verdad?»
Rodrigo le respondió: «Sí, hijo, de verdad». Ese sábado, Daniel le pidió a su papá que oraran juntos antes de volver a casa. Era la primera vez que lo pedía. Sofía, la hija de 9 años, fue quizás la que más rápido lo notó. Los niños pequeños tienen un radar muy sensible para los cambios emocionales de los adultos, y ella simplemente empezó a buscar más a su papá, a pedirle que le contara cuentos antes de dormir, a ir corriendo a recibirlo cuando llegaba del trabajo. Rodrigo decía que eso, el abrazo de Sofía cuando abría la puerta de la casa, era para él como un recordatorio diario de para qué era todo el esfuerzo. Un año después del accidente, la situación económica había mejorado de manera significativa. No porque hubiera llegado una herencia ni porque se hubiera ganado la lotería, sino porque Rodrigo, con la mente más clara y el corazón más en paz, tomó mejores decisiones. Consiguió un cliente nuevo importante. La empresa estabilizó sus números. Y con el esfuerzo conjunto de los dos, las deudas más urgentes ya habían sido saldadas. Pero más importante que lo económico fue lo espiritual y lo relacional. El matrimonio de Rodrigo y Valeria no solo sobrevivió, se transformó. Ellos mismos lo decían en la iglesia cuando tenían oportunidad de compartir. No somos la misma pareja que éramos. Somos algo completamente diferente, algo mejor. Valeria dio el paso de bautizarse 18 meses después del accidente. Ese día, Rodrigo lloraba como niño desde la primera fila, con Daniel y Sofía a sus lados, mirando a su esposa salir del agua con un rostro que irradiaba algo que no tenía nombre humano, pero que todos los que estaban ahí reconocieron. Rodrigo también comenzó a servir en la iglesia. Entró al ministerio de hombres, donde empezó a compartir su testimonio con otros hombres que estaban pasando por crisis similares a la suya. Matrimonios en deterioro, problemas económicos, alejamiento de Dios, soledad disfrazada de autosuficiencia. Y ahí, en esas reuniones, Rodrigo encontró algo que no sabía que necesitaba tan desesperadamente: hermanos. Hombres reales, con cicatrices reales, que podían mirarlo a los ojos y entender lo que él había vivido. Que podían también abrirse y compartir sus propias luchas, que podían orar juntos y tomarse en serio. Dijo una vez, en una de esas reuniones: yo era el tipo de hombre que pensaba que pedir ayuda era debilidad, que los problemas se cargan solos y en silencio, que si no lo puedo resolver yo, es que soy un fracaso. Y Dios tuvo que dejar que me aplastara un camión para que entendiera que no estoy hecho para vivir solo. Que necesito a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a la comunidad y sobre todo a Él, que sin Él no hay nada que funcione de verdad. El cuarto donde estaban ese día quedó en silencio. Y luego, un hombre al fondo se paró y empezó a aplaudir. Y los demás se fueron parando también. Ahora quiero hablar contigo, directamente contigo, tú que estás viendo este video en este momento. No sé exactamente qué estás viviendo hoy, pero si llegaste hasta aquí, si este video llegó a tus manos hoy, quiero creer que no fue por accidente. Tal vez tú también sientes que tu matrimonio está llegando a un punto de quiebre y no sabes si tiene solución. Tal vez también cargas deudas que te roban el sueño. Tal vez también llevas años sin hablar con Dios de verdad y hay algo dentro de ti que te dice que te alejaste del camino que conocías y no sabes muy bien cómo volver. Tal vez el problema es diferente al de Rodrigo, pero la sensación es la misma. Esa sensación de estar solo cargando algo demasiado pesado, de que el mundo sigue moviéndose y tú estás parado sin saber qué hacer. Quiero decirte algo importante. El mismo Dios que estuvo en ese automóvil destrozado, en esa carretera solitaria, en esa noche de lluvia,
Es el mismo Dios que está contigo ahora mismo mientras escuchas esto. No hay distancia que lo agote. No hay tiempo de alejamiento que lo canse. No hay deuda espiritual tan grande que Él no haya pagado ya en la cruz. Y no hay versión de tu vida tan rota que esté más allá de lo que Él puede restaurar. La historia de Rodrigo no es la historia de un hombre perfecto que recibió una recompensa por su bondad. Es la historia de un hombre que se había ido, que estaba perdido, que en ciertos momentos había tenido pensamientos muy oscuros y al que Dios fue a buscar de todas maneras. Literalmente fue a buscarlo a una carretera en la madrugada y le dijo: «Todavía no, todavía te necesito aquí». Ese es el tipo de Dios en el que creemos, no un Dios que espera que seas perfecto para acercarse a ti, sino uno que te busca exactamente en el punto donde estás, con todas tus fallas, con todos tus fracasos, con todo lo que te avergüenza, y te dice: «Ven, yo te recibo». Si hay algo en tu vida hoy que sientes que está destruido, quiero que sepas que Dios es especialista en cosas destruidas. En la Biblia, en el libro de Ezequiel, hay una imagen poderosa. Dios le muestra al profeta un valle lleno de huesos secos, huesos muertos, sin vida, sin esperanza aparente, y Dios le pregunta: ¿pueden estos huesos revivir? Y luego, ante la presencia de Dios y su palabra, esos huesos se unieron, los cubrieron músculos y piel y recibieron aliento de vida. Lo que tú ves como huesos secos en tu vida, Dios lo ve como material para un milagro. Tu matrimonio que parece muerto, esa relación con tus hijos que parece haberse enfriado, esa situación económica que parece sin salida, ese problema de salud que los médicos no saben cómo resolver, esa adicción que parece más fuerte que tú, esa depresión que lleva meses robándote las ganas de vivir. Nada de eso está fuera del alcance de Dios. Pero también quiero ser honesto contigo, porque el respeto que te tengo me lo pide. La fe no es una fórmula mágica, no es que digas 3 oraciones y todo se resuelva de manera instantánea. Rodrigo tuvo su milagro esa noche, sí, pero después vino el trabajo, vinieron las conversaciones difíciles con Valeria, vinieron los meses de ajuste económico, vinieron los momentos en que recaía en viejos hábitos de pensamiento y tenía que volver a elegir. La fe es una decisión que se toma todos los días, a veces varias veces al día. Es confiar en Dios cuando los números no cuadran todavía. Es elegir el amor en tu matrimonio cuando no sientes emoción. Es seguir orando cuando el cielo parece callado. Es levantarte otra vez cuando la caída duele. Y en eso no estás solo tampoco, porque el mismo Dios que pone ángeles en carreteras oscuras también camina contigo en los días ordinarios, en las mañanas difíciles, en los momentos donde nadie más te ve. Él te ve, siempre. Y si hoy necesitas volver, si hoy sientes que llevas tiempo lejos y quieres regresar, no necesitas esperar a tener todo en orden, no necesitas llegar limpio primero. Puedes llegar como estás, con las heridas abiertas y el corazón cansado, y Él te va a recibir. Como Rodrigo, en esa habitación de hospital, hablando en susurro en la madrugada. Así puedes ir tú ahora mismo. Antes de cerrar este video, quiero invitarte a algo. Si hoy, mientras escuchabas esta historia, algo dentro de ti se movió, si sentiste que hay una parte de ti que necesita regresar a Dios, o que nunca lo ha conocido de verdad, pero quiere hacerlo, este es el momento. No tienes que ir a ningún lugar especial. No tienes que tener ropa especial ni las palabras perfectas. Puedes estar donde estás, como estás, y decirle a Dios lo que tienes en el corazón. Si quieres, puedes orar conmigo ahora mismo, desde donde estás, con los ojos abiertos o cerrados, como prefieras. Y si puedes, pon una mano en tu corazón.
porque lo que estamos a punto de decirle a Dios viene de ahí. Señor Dios, venimos a ti hoy, exactamente como somos, sin máscaras, sin pretender que todo está bien cuando no está bien, sin intentar llegar limpios primero, porque tú mismo dijiste que a los que te buscan de corazón, tú no los rechazas. Señor, gracias por la historia de Rodrigo. Gracias, porque en ella vemos tu carácter, el de un Dios que no abandona, que va a buscar a sus hijos incluso en las carreteras oscuras de la vida, que pone ángeles donde el ojo humano no ve nada. Hoy, Señor, te pido por cada persona que está viendo este video, por los que tienen un matrimonio que está sufriendo. Toca a esos hogares, Señor, ablanda los corazones endurecidos, sana las heridas viejas, restaura la comunicación, el respeto, el amor. Devuelve a esas familias la unidad que el enemigo quiso robar, por los que están cargando problemas económicos y no saben cómo salir. Tú eres el Dios de la provisión, el que multiplicó panes y peces, el que abrió el mar. Señor, abre camino donde no hay camino. Provee donde el hombre no puede proveer, por los que tienen miedo, por los que están solos, por los que cargan pensamientos oscuros que no le han contado a nadie. Señor, que tu presencia llegue hasta ese lugar secreto donde nadie más ha podido entrar. Que la persona que está en ese punto sienta que tú estás ahí, que no está sola, que su vida tiene valor, tiene propósito y que tú todavía tienes planes para ella. Por los que están enfermos, Señor, por los que esperan resultados médicos con el corazón apretado, por los que cuidan a alguien enfermo y están agotados. Tú eres el que sana, el que restaura, el que hace lo que la medicina no puede. Tocamos tu mano hoy, Señor, en nombre de esas personas, por los que llevan años alejados de ti y hoy sienten ese llamado de regreso. Dales valor para dar el paso. Diles que no es demasiado tarde, que tú los estabas esperando, que el camino de regreso está abierto porque Jesús lo abrió con su vida. Y por los que nunca te han conocido, pero hoy están curiosos, hoy están tocados, hoy sienten que hay algo más, revélate a ellos, Señor. Sé más real para ellos de lo que nunca nada en este mundo ha podido ser. Gracias, Padre, porque no somos un número para ti, somos tus hijos, y tú cuidas de los tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Si esta historia tocó tu corazón hoy, hay algo que me gustaría pedirte. Primero, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita de notificaciones. Cada semana compartimos historias como esta, testimonios de personas reales, milagros, restauraciones que pueden fortalecer tu fe y la fe de los tuyos. Segundo, piensa en alguien que necesita escuchar esta historia hoy. Tal vez un amigo que está pasando por una crisis matrimonial, un familiar que está en un momento oscuro, un compañero de trabajo que necesita saber que Dios no lo ha olvidado. Comparte este video con esa persona. No sabes el impacto que puede tener en el momento exacto en que lo necesita. Y tercero, cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia llegó más profundo a tu corazón? ¿Estás creyendo por un milagro en tu vida ahora mismo? Escríbelo, porque hay personas que también van a leer tu comentario y van a fortalecerse con tu fe. Hasta la próxima historia. Que Dios te cuide en cada carretera, en cada noche, en cada momento. Él está ahí.